Hola, soy el Dr. Salvador Espinosa y esta es una sesión introductoria sobre análisis de condición financiera, que es una herramienta comúnmente utilizada en gobiernos en Estados Unidos para entender cuál es la situación financiera de un gobierno, y el énfasis en esta plática será en gobiernos locales, y cuáles podrían ser las implicaciones en el corto o largo plazo. Este tipo de material es muy útil cuando un gobierno, y no necesariamente en Estados Unidos, están interesados en algún proceso de ingeniería gubernamental para estar en una situación que les mantenga o que les permita tener la viabilidad financiera en el largo plazo que necesitan para entregar buenas cuentas a sus ciudadanos. Lo que voy a explicar en los siguientes minutos es solamente una introducción a la manera en que funciona esta herramienta. La herramienta es el análisis de condición financiera. Y lo voy a explicar comenzando con una gráfica muy sencilla. Esta gráfica nos va a permitir analizar una variable a lo largo del tiempo. La unidad de análisis va a ser el año. En muchos gobiernos podemos considerar esto como el año fiscal. En gobiernos latinoamericanos el año fiscal es lo mismo que el año calendario, de enero a diciembre. Pero en gobiernos en Estados Unidos el año fiscal comienza a mediados del año calendario, de junio a junio del siguiente año. Pero por el momento esto es suficiente. En el otro eje vamos a utilizar diferentes medidas que pueden ser proporciones o porcentajes para dar una historia o contar una historia sobre el análisis de condición financiera de un gobierno. Piénsalo de esta manera. Vamos a pensar en una proporción, en algún indicador. Te propongo que utilicemos la razón de ingresos propios a ingresos totales. ¿Qué significa esto? Muchos gobiernos recaudan impuestos y pueden controlar tanto la tasa impositiva como la base fiscal. Puede ser, por ejemplo, un impuesto a la propiedad en los gobiernos locales. Pero también hay fuentes de ingreso que no controlan. Y puedes pensar en las transferencias federales como un ejemplo. Las transferencias federales que vienen de otros gobiernos las controla el gobierno que las otorga. Esto significa que un gobierno local que la recibe no tiene la certidumbre de que esa fuente de ingreso va a continuar año tras año. Entonces, lo que nosotros utilizamos cuando hacemos este tipo de análisis es algo que nos diga cuál es la proporción o el porcentaje de ingresos propios, esos que podemos controlar en la unidad de gobierno que estamos analizando, con respecto a todos los ingresos que recibe ese gobierno local. Cuando nosotros tenemos la información adecuada, podemos calcular esto y en esta gráfica sería un punto. Lo cual nos indica que esta razón para un determinado año, digamos el año A, va a tener cierto valor. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio utilizando bases de datos que son consistentes a lo largo del tiempo, vamos a tener diferentes medidas. Como ejemplo, vamos a utilizar 5 años fiscales en este caso. Cuando nosotros tenemos esa información, verás que tenemos ya un patrón de comportamiento que nos está dando una historia sobre la solvencia, y eso es algo que es muy importante cuando analizamos la condición financiera. La solvencia de un gobierno local. En este caso, estamos analizando la solvencia presupuestal, que es un término general, utilizando un indicador que nos da la proporción de ingresos propios a ingresos totales. Cuando nosotros tenemos este patrón, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esta información? ¿Es bueno o es malo? Cuando nosotros tenemos solamente esto, pues no podemos decir mucho. Es una historia hasta cierto punto incompleta. Lo que podemos decir es que este indicador iba subiendo y en determinado año, digamos el año C, algo pasó y comenzó a bajar. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, necesitamos un punto de referencia para saber si este patrón que estamos observando es razón para preocuparse o no.
Eso lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer con una línea que en la literatura estadounidense se suele llamar benchmark. Es ese punto de referencia que nos va a decir una comparación de lo que estamos calculando con respecto a algo más. Entonces vamos a ponerle aquí un título, vamos a ver que sea, vamos a llamarlo una referencia por el momento. Referencia número 1. Si nosotros tenemos esta referencia, pues bueno, aquí ya nos está diciendo algo respecto a lo que estamos obteniendo. Vamos a suponer que esta referencia es un valor de 0.2 y el valor máximo que vamos a tener aquí es de 1. Entonces, en esta situación, nosotros decimos, bueno, ¿qué nos dice la literatura o qué nos dice esta referencia? Vamos a suponer que la referencia nos dice que cualquier valor que esté por arriba de 0.2 es bueno. Si ese es el caso, no tenemos ningún problema aquí, porque todos los valores están arriba de esa referencia. ¿Qué significaría ese 0.2? Bueno, es muy fácil convertirlo a un porcentaje. Vamos a suponer que en lugar de hablar de proporciones, esto es un 20%. Este 1 va a ser un 100%. Entonces, lo que nos está diciendo esta historia es, y recuerda que es un caso hipotético, cualquier valor que esté por arriba del 20% de ingresos propios con respecto a ingresos totales es bueno. Cualquier cosa que esté por debajo es malo. La historia que estamos dando con estos datos es, no hay ningún problema con este gobierno. Pero ¿qué sucede si la referencia es esta? Vamos a llamarle referencia número 2. La historia cambia, porque la referencia número 2, vamos a suponer que es 0.8, nos está diciendo, hay razones para creer que la condición financiera de un gobierno, cuando uno analiza solvencia presupuestal, va a ser aceptable siempre y cuando los valores estén por arriba de 0.8. O dicho de otra manera, siempre y cuando los ingresos propios respecto a los ingresos totales sean 80% o más. Si ese es el caso, con esta referencia, en los 5 años que nosotros obtuvimos de información, tenemos un problema. Y no solo tenemos un problema, el problema se está haciendo más grande porque en este gobierno local, como estamos viendo que cae la tendencia, significa que en los años 4 y 5, la razón de ingresos propios a ingresos totales cayó. Eso nos está diciendo que puede haber un problema en el largo plazo o incluso en los años subsecuentes. Cuando nosotros tenemos este tipo de análisis, un tomador de decisiones, piensen en un gobernador o en un presidente municipal, puede acercarse a ustedes, ahora sí, a decir, me estás diciendo que hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Y es donde el siguiente paso es, una vez que tenemos un análisis de condición financiera sólido, tenemos que pensar en medidas concretas de política pública, en este caso política fiscal o política tributaria, que nos permitan revertir esta tendencia en años subsecuentes, para que en algún momento, el ideal sería que los datos que obtengamos estén por arriba de la referencia que nosotros estamos utilizando o que alguien está diciéndonos que es lo que establece un margen aceptable. ¿Qué sigue en todo esto? Lo que vamos a aprender en este curso es cómo llevar a cabo un análisis de condición financiera. Vamos a estar trabajando con datos reales para saber cómo hacer esto. Y hay ciertos pasos que vamos a seguir. Cuando nosotros deseamos hacer un análisis de este tipo y pensamos que nosotros somos los analistas que van a obtener los datos y los van a convertir en una historia creíble y sólida utilizando esos datos, nosotros comenzamos con un primer paso que es definir el problema. Y esto no es algo trivial. Por lo general vamos a hablar de cuestiones complejas.
Hay diferentes maneras y diferentes dimensiones de solvencia financiera que es importante analizar. Pero en muchos casos, un gobierno será claro que no tiene un problema de solvencia financiera, es otra cosa. Nosotros no podemos pasar tiempo y gastar recursos en analizar lo que no es un problema. Entonces, antes de obtener los datos, antes de pensar siquiera en este tipo de proporciones o de razones financieras, tenemos que identificar el problema y por qué creemos que es un problema. Una vez que hacemos esto, y esto lleva tiempo, tenemos que pensar en las proporciones adecuadas. ¿Cuáles son las medidas que necesitamos calcular? Pueden ser proporciones, pueden ser porcentajes, pueden ser índices, etc. Aquí es donde vamos a medir lo que nos va a permitir evaluar si efectivamente hay un problema o no. Una vez que tenemos esta idea clara de qué es lo que hay que medir, tenemos que hacerlo a lo largo del tiempo. Cuando lo hacemos a lo largo del tiempo, como podrán ver, estamos haciendo este tipo de análisis que les presenté en el ejemplo anterior. Y una vez que lo hacemos a lo largo del tiempo y que tenemos esos datos, tenemos que pensar en cuál va a ser la referencia. Y recuerden que el término en inglés, y esto se los comento por si en algún momento se encuentran con literatura en otro idioma, se le llama benchmark. Esta referencia es lo que nos va a permitir determinar si efectivamente tenemos un problema o no. Ahora, esto es un punto nodal en los análisis de condición financiera, porque si no tenemos buenos argumentos, pues alguien podría decir que utilizamos la referencia número 1, porque entonces no hay ningún problema que resolver. Pero si seguimos ese procedimiento y decimos no hay ningún problema, bueno, el problema existe, es solo que no lo estamos identificando con estas medidas. Y después el gobierno local puede no tener los recursos para proveer, dando, por ejemplo, los servicios públicos que necesita proveer. Entonces, la decisión del punto de referencia que vamos a utilizar es crucial para este tipo de análisis. En las siguientes sesiones de este curso, lo que vamos a aprender es dónde obtener los datos para hacer este tipo de cálculos, qué proporciones, índices o porcentajes pueden utilizarse para analizar diferentes dimensiones de solvencia financiera, qué historias podemos decir con esos números en términos de la condición financiera de un municipio o de un gobierno estatal o regional, y cómo podemos corregir problemas potenciales que este tipo de estudios nos permitirán analizar. Piensa en esta perspectiva. Esto es solamente una introducción al tema y los puntos nodales, los puntos específicos, los iremos cubriendo en futuras sesiones. Muchas gracias.